Nada, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a Alianza País por permitirnos, por sacar este espacio en esta agenda que sabemos que es súper agotadora y súper llena en este proceso electoral para poder conversar con nosotros y nosotras en política y en una articulación que hemos impulsado de Política Dialoga entre Política RD y Foro Ciudadano, un espacio que convocamos, de un espacio de discusión que convocamos ambas plataformas de organizaciones con el objetivo de poder conocer y que la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas que contiene el programa de gobierno de los diferentes partidos. Y esto por el interés nuestro de que este proceso electoral la gente esté orientada, conozca, pueda debatir qué le ofrece cada candidato y cada candidata. En esta ocasión nos acompañan el doctor Guillermo Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País, junto con su compañero de boleta, el doctor Agustín González, y también Wellington Martínez, encargado de campaña, coordinador de campaña nacional de Alianza País. Junto con nosotros también estamos compañeros de política y de las diferentes sectoriales que pediré que puedan presentarse en este momento. Comenzamos por Ángela. Y buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Yo estoy por parte de Participación Ciudadana y monitoreo los ejes de seguridad ciudadana y transparencia. Gracias, Ángela. Jenny Torres. Sí, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo pues con el equipo de su partido, cuáles son los diferentes ejes. Yo soy Jenny Torres y represento acá la sectorial de Vivienda y Hábitat, de parte de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano. Perfecto. Rafael Jovine. Sí, buenas tardes. Rafael Jovine, trabajo en temas vinculados a política fiscal desde Oxfam en República Dominicana. Ángel. Buenas tardes, Ángel Serafín Cuello en la coordinación de política. Bueno, y yo que no me presenté al inicio, Gloria Mezquita de Oxfam. Nada, Wellington, les dejo el micrófono abierto. La idea es que podamos tener una presentación de unos 30 minutos de los principales ejes que contiene el programa de gobierno. Posterior a ellos, entonces, abriremos un espacio de preguntas y respuestas entre los compañeros y las compañeras de las diferentes sectoriales que están presentes en el día de hoy. Y recordar que se está transmitiendo por Facebook, así que también pueden por ahí difundir y conocer lo que está proponiendo Alianza País en esta contienda electoral. Le dejo el micrófono abierto, Wellington. Bueno, primero darles las gracias a los amigos y amigas de Política RD. Muchísimas gracias por permitirnos tener con ustedes este espacio y compartir nuestras ideas y nuestra visión. Para mí es un honor pues estar con ustedes esta tarde. Saludar al doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial que está con nosotros en este momento, y Agustín González, candidato vicepresidencial, ellos dos que son los que sustentan principalmente esta propuesta de Alianza País para un gobierno honesto, para enderezar este país. Lo primero que quiero señalar, porque voy a dejar que Agustín también sea un poco el que más profundice en los temas, dado que ellos sustentan esta propuesta, pero quiero desde el punto de vista de Alianza País como proyecto de nación, quiero señalar que Alianza País es una propuesta alternativa, progresista a este sistema político que ya se viene agotando, un sistema tradicional político que se viene agotando en términos de propuestas y en términos de visión del tipo de desarrollo que necesita la República Dominicana. Alianza País surge y sus propuestas van en el camino de darle el rumbo que la República Dominicana merece y que al parecer los partidos que durante más de 50 años nos han estado gobernando han perdido
el horizonte. Entonces, dentro de este panorama político, Alianza País viene con una propuesta con contenido de cómo la República Dominicana puede ser transformada, cómo podemos hacer que este país sea un lugar donde podamos vivir con más dignidad, con más respeto y con respeto a todos lo que son nuestros derechos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la propuesta política que Alianza País sustenta tiene principalmente, ahora tiene unos siete ejes principales, pero hay un primer eje que se enmarca dentro del contexto de la pandemia en la que estamos, pues como ustedes saben, esta pandemia que es de carácter global ha tenido que cambiar la política en todos los países y nosotros nos agarra la pandemia en medio de un proceso electoral. Entonces, no hay forma de visualizar el desarrollo del país si primero no pasamos por una profundización de lo que está pasando con relación a esta pandemia. Y es por tanto que hay una serie de medidas que nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos como primeros elementos vinculados a lo que es el enfrentar esta pandemia. Lo primero, que ustedes saben que la República Dominicana depende mucho del turismo y depende también mucho de las remesas. Pues el país ha descuidado durante mucho tiempo lo que es la producción local, la producción nacional. Entonces, en este momento, con esta crisis sanitaria, el gobierno decidió hacer inversiones millonarias en lo que son los bonos y tarjetas de asistencia social. Sin embargo, la crisis sanitaria aún así nos golpea. Entonces, hay una situación de urgencia que es cómo levantar la economía con esta situación que tenemos, donde el país ha entrado en un aumento de los gastos, o sea, de la inversión, vamos a decir, pero también hay una disminución de los ingresos. Menos en turismo, pudiéramos decir nulo, y remesas que se han reducido en más de un 50%. Es por eso que Alianza País, en su propuesta, y el doctor Guillermo Moreno, sostienen que una de las cuestiones inmediatas es cómo poder fortalecer el aparato productivo nacional para desde ahí poder garantizar la sostenibilidad alimentaria y comenzar en un proceso de recuperación de la economía, apostando a la colaboración y al aporte en la pequeña y mediana empresa. Además, no podemos, iniciado un gobierno de Alianza País, no podemos entrar sin tener en cuenta cómo frenar el crecimiento que tiene la pandemia del COVID-19 en el país. Ya nosotros, de hecho, habíamos advertido, desde que llegaron los primeros casos al país, habíamos advertido en la necesidad de tener pruebas masivas como forma de conocer cuál era la ruta que llevaba la pandemia y una vez conociendo la ruta poder identificar las acciones correctivas del lugar. Aislamiento en los casos de personas positivas, también distanciamiento en los casos de personas no positivas y atención oportuna en los casos de personas afectadas y que requerían de una atención médica. En ese sentido, dentro de nuestra propuesta, en ese primer, vamos a decir, en esa antesala de la propuesta, está ese elemento de cómo fortalecer la respuesta a esta pandemia que nos azota desde ese punto de vista de la salubridad. Teniendo en cuenta que hay un enfoque en este momento de atención a la crisis que está basado en el oportunismo político. Lamentablemente, si hay una razón por la cual no hemos sido efectivos en frenar esta pandemia del coronavirus, se debe principalmente a que se ha aprovechado la pandemia en el momento de crisis sanitaria para hacer inversión proselitista durante este proceso. Y esa inversión proselitista pues ha descuidado los puntos claves, como eran las pruebas masivas, como era el tema de aislamiento y como era el tema de la atención oportuna en cuanto a los centros de salud. Entonces, hay también otro eje importante, la reactivación de la economía, que ya lo mencionaba, y el sistema sanitario. Entonces, hay algunas propuestas, ya vamos a entrar en materia de los
de los principales ejes, de los 7 ejes que nosotros estamos sustentando en esta propuesta de gobierno, y creo que debo dejar a Agustín González para que aborde el primer eje, que tiene que ver sobre el modelo económico, o sea, de cómo nosotros entendemos que el modelo económico que tiene la República en este momento es un modelo económico injusto, excluyente, y que no permite que se pueda romper con el esquema de desigualdad social al cual nos han tenido acostumbrados. Entonces, dejo a Agustín González para que trate este primer eje sobre el modelo económico. Debe quitar el micrófono, Agustín, el micrófono. Okay. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos. Gracias, Wellington, por la magnífica introducción, y gracias fundamentalmente a Política por preparar este espacio de discusión y exposición de los temas fundamentales que conciernen al desarrollo económico, político y social de la República Dominicana. El propósito de Política me gustó mucho, en el sentido de apostar al reconocimiento y ampliación de los derechos en la República Dominicana, impulsar políticas públicas que garanticen derechos y reduzcan las desigualdades. En esto tenemos una diametral coincidencia con los propósitos que nosotros enunciamos en nuestro programa de gobierno. La canción hizo Wellington al principio, antes de entrar en el primer eje, tiene que ver con lo que se ha denominado una crisis de triple dimensión. Una crisis sanitaria enfocada en la pandemia, la crisis económica derivada y, en el fondo, la crisis política que lo permea todo. Porque desde febrero hasta acá hemos tenido 2 fenómenos inéditos en la política dominicana: la suspensión de unas elecciones municipales y la posposición de las elecciones congresuales y presidenciales, que es la parte de la crisis política. Ya en lo relativo a la crisis económica y a la crisis sanitaria, por eso en nuestro programa de gobierno se plantea como un preámbulo la declaración para a partir del 16 de agosto, para el nuevo gobierno, de una economía de emergencia nacional. Una economía de emergencia nacional. Y en ese sentido se plantean una serie de medidas muy concretas, muy específicas, para reactivar tanto el aparato productivo nacional como las instituciones y el ejercicio de la democracia en el país. En relación a los ejes, Wellington hacía la introducción de los 7 ejes que están enunciados en el programa de gobierno de Alianza País. En realidad, el primer eje es el país productivo. O sea, Alianza País impulsa un país productivo bajo la premisa de que nosotros apoyamos un modelo de desarrollo productivo compartido, en contraposición a un modelo de desarrollo económico neoliberal, que es el que está vigente y es el que los gobiernos, los diferentes gobiernos del PLD han impulsado y han respaldado al pie de la letra. Un modelo económico neoliberal es un modelo excluyente, es un modelo que propicia la concentración de riquezas en pocas manos. Es un modelo que mantiene salarios deprimidos. Es un modelo de producción que esos salarios no los indexa anualmente, es decir,
no reconoce su valor en función de los cambios que se producen en la inflación. No hay indexación salarial. Es un modelo que excluye, no reconoce la participación, por ejemplo, de un sector clave de la economía nacional, como es la juventud, en donde el desempleo ronda el 29%. Tampoco reconoce la necesidad del primer empleo de ese joven. Entonces, y también para no tocar, porque se va a tocar más adelante, el tema de la participación de la mujer en la economía nacional. El país productivo o el modelo de desarrollo productivo compartido implica entonces impulsar lo que nosotros denominamos la economía asociativa, la economía solidaria, la economía donde los productores y los trabajadores comparten los resultados de la producción, donde, por supuesto, se promueve una mayor redistribución de la riqueza y el ingreso. Es una economía más justa, más equitativa, un modelo productivo más justo y más equitativo. Impulsar ese país productivo no puede realizarse si al mismo tiempo no se trabajan o no se le pone especial atención a variables como el crédito, por ejemplo, la democratización del crédito y el abaratamiento del crédito. Nosotros creemos en un crédito a tasas de interés cómodas, a tasas de interés que sean realmente pagables, fáciles de pagar por los productores. Tasas que pueden andar del 5 al 10% como máximo. Nosotros tenemos en el sector financiero una media de interés que ronda el 18%, que es una tasa onerosa, cuando en países desarrollados hay tasas de interés de 1%, 2% y en algunos países hasta de tasas de intereses negativas. Y eso es lo que realmente impulsa la producción. Pero colateral con las tasas de interés está el tema de la asistencia técnica, está el tema de la investigación, está el tema de la capacitación, está el tema de la producción bajo condiciones en ambiente controlado, está el tema de la introducción de tecnologías que eleven la productividad de las fincas, en el caso agropecuario. Y impulsar el país productivo implica, sobre todo, romper en alguna medida la dependencia que tiene la economía dominicana del exterior. Nosotros tenemos un aparato productivo muy vulnerable. Fíjense que ahora se va a contraer la economía va a crecer en forma negativa durante el año 2020, precisamente porque se va a caer en una proporción muy alta el turismo, se van a caer las remesas, se va a caer la inversión extranjera directa y van a deprimirse las exportaciones de zona franca, que dependen de la dinámica de los mercados externos. Y como esos mercados externos van a demandar menos, entonces se va a caer la demanda de los bienes y servicios que produce zona franca. Entonces, no podemos seguir con un modelo productivo que dependa un país productivo que dependa sobre todo, como se dice en economía, de factores, no de factores exógenos, factores endógenos, factores que nosotros podamos controlar. Entonces, ese es el tipo de país que nosotros vamos a impulsar, tomando como sectores claves la agropecuaria, la agroindustria, la industria, las MIPYMES, por supuesto, la industria
podría seguirse impulsando la industria de zona franca, pero dependiendo más de tecnología, impulsando lo que se denomina mentefactura en vez de la manufactura, lo cual implica agregarle mayor valor a la producción de zona franca. Y todo eso se va a traducir entonces en una economía más fuerte, en una economía más dinámica, en una economía sin depender tanto de factores externos. Lo dejo aquí, a lo mejor nuestro líder quiere muchas gracias, ampliar algo. Sí, Agustín, mira, Gloria, vamos a hacer lo siguiente, como son 7 ejes y yo sé que el tiempo es limitado, lo que vamos a hacer es presentar un resumen, vamos a decir, de los ejes, así dejar el espacio luego de ustedes a las preguntas y a las intervenciones. Perfecto. Entonces, el segundo eje de nuestra propuesta de gobierno es el tema de un país justo. Y aquí nosotros tenemos varios planteamientos. El primero de ellos es que hay una deuda acumulada, una deuda social acumulada en la República Dominicana por tantos años de malos gobiernos que han deteriorado de manera vigorosa la calidad de vida de las personas. O sea, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación, el derecho incluso a la libertad y a la recreación libre. Pues todos esos son derechos que se han venido mermando, maltratando, y que los ciudadanos y ciudadanas dominicanas no disfrutamos a plenitud de esos derechos. Está el tema de la salud, sobre la salud dentro de ese eje. Nosotros hemos planteado que necesitamos un modelo de salud que trabaje más, invierta más en la parte preventiva que esperar a que la gente se enferme para atender la parte de atención. Nosotros creemos en el modelo preventivo, por eso creemos en la necesidad de fortalecer el sistema de atención primaria, dirigir programas y proyectos para atender, por ejemplo, la problemática de la malaria, la problemática del VIH y todo lo que trae consigo con la discriminación, atender todo lo que tiene que ver incluso con este tema del coronavirus. Y además que tenemos la propuesta de ir de manera escalada aumentando la inversión en salud. Recuerden que en nuestro país, todos nosotros vivimos las crisis de nuestros sistemas públicos de salud y cómo están nuestros hospitales. Entonces nosotros pretendemos ir aumentando de manera escalonada la inversión en salud hasta llegar a un 5% del Producto Interno Bruto, porque queremos tener una salud pública de calidad y además de acceso universal. Ahí está también el tema de la seguridad social, donde nosotros tenemos la ley 87-01, que lo que ha hecho es privatizar la seguridad social, generando con esto una economía bien abundante para las ARS y las administradoras de fondos de pensión, y maltratando también lo que es la clase trabajadora, que es la que produce esa riqueza. En ese sentido hemos planteado incluso lo de un fondo de contingencia para que en momentos como estos de crisis la clase trabajadora pueda contar con el respaldo de la seguridad social. Además que hemos planteado el tema del acceso universal a la salud de calidad y gratuita. Sobre el tema de la educación, hemos planteado que República Dominicana merece una educación que sea para aprender a aprender, que desarrolle el pensamiento crítico, que desarrolle el sentido de la libertad y que además la educación se convierta en la principal forma de ascenso social. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro país, lamentablemente, el ascenso social la gente lo está viendo desde la política con corrupción, o desde el narcotráfico, o desde el arte, o vamos a decir, de la música o del deporte. Pero la educación como tal, formarse, educarse, ser un generador de grandes ideas, pues no es el tipo de educación que hemos tenido. Nosotros creemos en fortalecer la educación dominicana y convertir la educación en una especie de forma de liberación y de desarrollar el sentido crítico. Además, que queremos y aspiramos a un vínculo entre la escuela y la comunidad. Que esa situación que se da hoy, donde las escuelas están que parecen fortalezas, llenas de alambre, de trinchera, y alejadas, como apartadas de lo comunitario, que rompamos con eso y que la escuela sea un espacio de promoción de la salud para la comunidad,
que la escuela sea un espacio de investigación para el desarrollo de la comunidad y que la comunidad a su vez, junto con la escuela, puedan generar formas para mantener nuestro sentido de identidad y de pertenencia a través de la cultura. Además, enfrentar las formas de los indicadores de deserción escolar, que ahí vemos el tema de embarazo adolescente, embarazo en adolescentes, que es una de las principales causas de deserción escolar en las mujeres, y también el trabajo infantil, que también es una causa de deserción en nuestros muchachos y muchachas. Hay un elemento sobre la mujer que está en esta parte de un país justo, que no sé si el doctor Guillermo quisiera tratar esa parte, sobre el tema sobre la mujer. No, yo estoy oyéndolo a ustedes. Lo estoy siguiendo. Bueno. Perfecto. Bueno, pues nosotros en Alianza País, lo primero es que nosotros reconocemos que la República Dominicana ha tenido un modelo injusto, excluyente y violatorio de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, Alianza País, incluso de manera estatutaria, se plantea que debe tener un gobierno paritario. Nosotros creemos en la paridad en el gobierno y creemos en que hay que romper con todas estas situaciones sociales, políticas, que ponen a la mujer dominicana en una posición de alta vulnerabilidad en materia de su seguridad ciudadana, en materia de violencia intrafamiliar, o sea, es la principal víctima de la violencia intrafamiliar. En materia económica, es víctima también de la vulneración en cuanto a pago igual, a igual pago por igual trabajo. En cuanto al tema del acoso, la cultura machista dominicana ha permitido que incluso transitar por nuestras calles para una mujer es casi una tarea de valentía, porque tiene que prestarse, tiene que estar atenta a la violencia cotidiana y constante que hay contra la mujer. Nosotros creemos en que hay que fortalecer la capacidad del Estado de dar respuesta a los casos de denuncia de violencia contra la mujer para actuar de manera oportuna y no exponerla, como se está haciendo en el modelo actual, en el que muchas veces una mujer es víctima de violencia y a ella misma le dan la orden de alejamiento para que se la lleve al victimario. Entonces, creemos en el gobierno paritario, creemos en más oportunidades y creemos en que la mujer dominicana tiene tanta capacidad para desarrollar el país como cualquier otro hombre o mujer que pueda también a través de su educación optar por una posición de toma de decisiones. Creemos en eso. Lo otro es sobre la juventud dominicana, que como ustedes saben, cerca del 30% de la juventud sigue siendo excluida del aparato económico y queda la juventud, vamos a decir, encerrada dentro de lo que es la población niña, que ni estudian ni trabajan. Y muchas veces es por aquel esquema de Amartya Sen que planteaba que no puede haber desarrollo humano si no se le da oportunidad al humano de poner en ejercicio su conocimiento. Entonces nosotros creemos que hay que fortalecer los espacios de toma de decisiones para que nuestra juventud sea parte de las decisiones que se tienen que tomar desde las políticas públicas para que el país pueda avanzar. Entonces después viene el otro eje, que es el tema del país democrático. Y ahí voy a dejar a Agustín que desarrolle un poco ese eje. Bien. Pregunto si nos están oyendo bien. Lo que no se te ve, Agustín, ahí. Le escuchamos, no sé, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. ¿Nos están oyendo bien? Sí, perfecto. Muy bien. El tercer eje de nuestro programa de gobierno es el país democrático. Este eje está subdividido en tres aspectos: el tema del Estado, el tema de los gobiernos locales y el tema de la constituyente. Con relación al Estado, lo primero que debemos decir es que tenemos un Estado secuestrado. En los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ha transformado el Estado dominicano en una caricatura, porque es un Estado
corrupto, autoritario, clientelar, dispendioso, burocrático, ineficiente, paternalista. Nosotros tenemos que cambiar esa imagen vergonzante del Estado dominicano y convertir al Estado en garante de la seguridad pública, de la sostenibilidad ambiental, de la búsqueda del bienestar colectivo, del impulso de la producción nacional, de la preservación del patrimonio cultural, de la soberanía, garantizar la soberanía nacional. Un Estado que pueda ser, digamos, el orgullo de todos los dominicanos, el Estado anhelado. Y dentro de esos aspectos, algo que nos preocupa bastante es cómo uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo, se ha convertido en el centro de atención y preocupación del Estado dominicano. El Poder Ejecutivo lo permea todo y lo domina todo, a los demás poderes. Nosotros creemos en la independencia de los poderes del Estado. La independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y del cuarto poder, que es el poder local o los gobiernos locales, que es el segundo aspecto que se toca en nuestro programa de gobierno. En relación a los gobiernos locales, lo primero que tiene que pasar con los 258 ayuntamientos municipales y los 240 o 35 gobiernos distritales es que se cumpla la ley presupuestal. Apenas está llegando a los ayuntamientos un 3% del presupuesto nacional cuando la ley dispone que sea un 10% del presupuesto nacional. Lo segundo que tiene que pasar es que los gobiernos locales tienen que trabajar articulados, vinculados a los diferentes ministerios y en tal sentido ser ejecutores y veedores de las políticas públicas que ejecuten esos ministerios en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad ciudadana, en materia medioambiental, en todos los sentidos. Los ayuntamientos tienen que participar, porque usted va a una comunidad, digamos, caso de Santiago, que es el que más conozco, donde hay presencia de oficinas de los ministerios. Pero usted le pregunta cuál es el grado de vinculación que tienen esos ministerios con el ayuntamiento municipal del municipio cabecera y le van a decir que no tienen ninguna relación. No hay ninguna articulación, no hay ninguna vinculación entre esas dependencias del Estado, esas representaciones de los ministerios y los ayuntamientos. Bien, el otro aspecto que tiene que ver con el país democrático es el de la constituyente. Nosotros planteamos la necesidad de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, electa por voto popular, que prevea una nueva arquitectura constitucional y que elimine la posibilidad de que un partido político tenga control absoluto del Estado. Nosotros creemos que ese nuevo diseño democrático debe fortalecer la soberanía ciudadana y el control sobre los representantes, incluyendo la facultad de revocación, asegurar la independencia de los poderes públicos y de las altas cortes e impulsar un Congreso unicameral. Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos un país democrático, un nuevo Estado, una configuración del Estado distinta al que tenemos, que lamentablemente es un Estado secuestrado por un partido político que se ha convertido en partido-Estado, unos gobiernos locales recibiendo
la proporción presupuestaria que dispone la ley, y también insertos o vinculados a las labores de los diferentes ministerios que estén presentes en cada una de sus comunidades, y el impulso de una constituyente. Dejo a Wellington entonces con el siguiente, el otro eje número 4, es el que tiene que ver con el eje de país seguro. Una de las cosas que yo mismo lamento mucho de nuestro país es que muchas veces no podemos ser felices en nuestra propia tierra. O sea, si Rafa quisiera irse a disfrutar una noche del mar, a escuchar las olas y ver la luna, no puede hacerlo con la tranquilidad de un ciudadano que es dueño de su tierra, que quisiera disfrutar ese ambiente. No puede hacerlo por el tema de la seguridad. O sea, nos han llevado a tener que vivir en el temor. O sea, no podemos vivir bien en términos de nuestra tranquilidad espiritual, de decir que estamos bien, que estamos tranquilos y que podemos disfrutar a plenitud nuestro país. Entonces, eso viene, esa parte de la inseguridad en la que vivimos, viene dada por un modelo que primero ha visto la seguridad desde el punto de vista de la represión y no desde el punto de vista de que esa inseguridad es el producto de un modelo que genera desigualdad. Por tanto, hay que enfrentar las desigualdades para poder comenzar a construir una sociedad más equitativa y, por tanto, comenzar a frenar esas causas de la delincuencia que muchas veces se desprenden de esas desigualdades económicas. Pero también necesitamos tener una transformación radical de la Policía Nacional. Es un tema que casi nadie lo quiere tratar, porque sabemos el tipo de institución policial que tenemos, donde muchas veces es ahí que germina una gran parte de los actos delictivos que se dan en el país. Entonces, tenemos que enfrentar eso para poder enfrentar el tema del narcotráfico, el tema del feminicidio, el tema de la violencia contra nuestra niñez, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del sicariato, de los feminicidios. Necesitan que haya unas autoridades comprometidas con una transformación real en términos de lo que es la seguridad. Entonces, también hace falta, claro, que esa reforma policial también está acompañada de una mejora de los salarios del personal que trabaja en el trabajo policial. El quinto eje, para dejarle los otros últimos dos ejes a Agustín, que es el cierre, el quinto eje es el tema de un gobierno honesto. Nosotros hemos dicho y sostenemos que no hay forma de que nuestro país tome un rumbo distinto si no somos capaces de administrar los recursos públicos con honestidad. O sea, son más de 100.000 millones de pesos que cada año se lleva la corrupción en el país. Y entonces no hay forma de mejorar la vivienda, no hay forma de mejorar la educación, la salud, la atención ciudadana en términos de seguridad, si no contamos con los recursos económicos para que el Estado, conjuntamente con las organizaciones que desarrollan acciones encaminadas a cada una de esas líneas, poder trabajar de manera conjunta para, desde la coordinación efectiva, poder darle a la República Dominicana unos mejores estándares en cuanto a la calidad de vida. Entonces, por eso nosotros nos ven que hablamos tanto de corrupción y de impunidad, pero es por eso, es que no hay forma de que el país se pueda desarrollar si continuamos permitiendo que los políticos y políticas tomen el presupuesto nacional para mejorar su calidad de vida en términos particulares y no pensar en el desarrollo colectivo en una sociedad justa que pueda, desde una inversión colectiva, mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces, dejo a Agustín, que estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Pero bueno, dejo a Agustín con los últimos dos ejes, uno que tiene que ver con el tema del país verde, el tema ambiental, y después del tema de las relaciones también, el país soberano. Adelante, Agustín. Bien, el país verde, sí, preguntó algo. Bueno, el país verde parte de la premisa
de que nuestro país está siendo depredado de manera inmisericordia en nuestras cordilleras, en nuestras zonas protegidas, nuestras reservas forestales, cuencas. Hemos visto incendios en muchísimas áreas. De todos los días vemos la desaparición de ríos, de afluentes, y también observamos las compañías granjeras devastan las cuencas de los ríos ante la mirada indiferente de las autoridades correspondientes. Nosotros creemos que el país tiene que ver el tema medioambiental con la seriedad y la determinación que el caso amerita. Una prioridad es la reforestación de nuestras montañas y cuencas hidrográficas, la preservación y recuperación de las fuentes de producción de agua, de vida silvestre, desarrollar un plan permanente de acopio y conservación del agua. Ahora mismo se acaba de aprobarse la ley de agua, que tenía más de 15 años en el Congreso Nacional. El tema de la provisión de agua potable y de agua de riego y el uso de áreas protegidas y reservas forestales. Todo eso, también el tema de la minería. El tema de la minería es una gran preocupación, el uso de cianuro y la actividad minera a cielo abierto, y las prevenciones contra la emisión de CO2, que sobre todo en las ciudades grandes afecta muchísimo la calidad del aire. Entonces, para nosotros es sumamente importante que le prestemos gran atención al tema medioambiental. Nosotros no recordamos que en los gobiernos del PLD se hayan, por ejemplo, construido grandes presas. No recordamos eso, pero tampoco medianas ni pequeñas presas para acumular agua y esa agua después darle el destino que merecido, que puede ser de riego, que puede ser para producción de energía o puede ser para agua potable para los acueductos. No recordamos eso. Lo que sí recordamos es la construcción de muchos elevados, de muchos túneles y el metro y el teleférico. Eso sí lo recordamos, que son obras de relumbrón y que no han resuelto los problemas para los cuales han sido destinados. El otro aspecto dentro del medio ambiente son los recursos naturales. La preservación de los parques declarados reservas nacionales, como es el caso de Loma Miranda. Revisión de todos los contratos de exploración y explotación de recursos minerales, mineros. Se está cortando un poco. Sí. Ahora se frizó. Eso en cuanto al... ¿Cómo? Se está cortando un poco. Parece que la conexión está un poco lenta. Se está cortando. Vamos a ver. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí. Muy bien. El último de los ejes es el país soberano. Nosotros en esta parte, como Alianza País, entendemos que debemos fomentar relaciones internacionales basadas en el respeto de los principios de soberanía, autodeterminación, defensa de la paz, la solidaridad y la amistad entre los pueblos.
en defensa de la multipolaridad y el rechazo a cualquier forma de dominación en las relaciones internacionales, rechazo a la guerra, la destrucción del medio ambiente, la vida y la biodiversidad. Estamos también, somos contrarios o somos partidarios de un mayor flujo de intercambio comercial con los países y sobre todo en aquellos países donde se tenga presencia de comunidades de dominicanos. También impulsaremos la participación en esquemas multilaterales de integración y cooperación de la región latinoamericana, en especial con Centroamérica y el Caribe. Y sobre el tema migratorio, en nuestro programa de gobierno reiteramos lo que nuestro líder ha dicho públicamente sobre ese tema. Que el Estado Dominicano, como parte integral de su soberanía, aplicará una clara política migratoria que establezca la cantidad de extranjeros que el país está en capacidad de recibir conforme las diversas categorías de inmigrantes. Garantizarle a todo extranjero que habite el país un estatus jurídico definido y el respeto de sus derechos fundamentales. Y establecer sólidos controles en las fronteras, tanto aérea, marítima como terrestre, que eviten el comercio ilegal de personas, contrabando de mercancías, tráfico de armas y drogas. Aplicar la ley que dispone el 80-20, o sea, 80% mano de obra dominicana y 20% mano de obra extranjera, y respetar los derechos y libertades consagrados en la ley laboral, tanto para los trabajadores dominicanos como para los trabajadores extranjeros. Ahí, con esto terminamos. Bueno, ahí, Gloria, es un resumen de lo que es la propuesta, pues como el tiempo es bastante corto, teníamos que hacerlo de manera resumida. De todos modos, en las páginas del candidato presidencial, Guillermo Moreno, pues también está completa la propuesta de gobierno. Así que muchísimas gracias y le dejamos a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. En la página de Política también hemos colgado los diferentes programas de gobierno y le agradecemos mucho que nos hayan resumido estos 7 ejes: país productivo, justo, democrático, seguro, honesto, verde y soberano. Son los 7 ejes que propone Alianza País en su plan de gobierno. Ahora tenemos un espacio de preguntas que les voy a pedir a los compañeros de política que están en el panel que puedan levantar la mano para saber quién quiere hacer la primera pregunta. Y mientras doy bien la bienvenida, que entraron un poquito más tarde, a Indiana Jiménez de Profamilia, que lleva el eje junto con otras organizaciones de desigualdades de género, y el compañero Ricardo González, que como les comenté anteriormente, que es de Foro Ciudadano, y como les comenté anteriormente, esta es una iniciativa de política y de Foro Ciudadano. Y le paso el micrófono a Jenny Torres con la primera pregunta. Bueno, de nuevo saludar y la verdad que es un verdadero placer poder escuchar las propuestas que ustedes tienen. Interesante que amplían bastante el documento que analizamos desde política, o sea que creo que eso es muy positivo. Hay un elemento que extrañé tanto al momento en que analizamos el programa de gobierno como en la presentación de ahora, y es el tema de la forma en que se ha tratado el tema de vivienda. Ustedes han planteado algunos aspectos como fundamentales, como por ejemplo el tema de la salud, y Wellington planteaba lo importante que es la prevención, y han hablado de todas las dificultades que tenemos como país asociado a todos los problemas del medio ambiente. Es indudable, innegable que
somos, por ser un país, por ser una isla, por estar en el Caribe, somos castigados por el tema del cambio climático. Lo vemos en el aumento de los fenómenos hidrológicos, lo vemos con los cambios de la temperatura, hemos registrado temperaturas históricas este año, y todos esos elementos tienen una relación muy estrecha con lo que es la vivienda y el hábitat. No hay forma de que nosotros podamos tener un sistema preventivo de salud sin un hábitat adecuado. El tema del cambio climático, el tema de que aumenten los fenómenos hidrológicos, a quien más impacta es a esa población que vive en asentamientos humanos empobrecidos. Y amén de que imaginémonos que fuese un mundo ideal en donde no hubiese riesgo, está el otro elemento de lo que implica para el desarrollo del ser humano el contar con un hábitat adecuado. La vivienda impacta absolutamente en todos los derechos, en educación, como lo plantea en salud, el tema de la intimidad, el cuidado de la mujer, todo el exceso que recae de trabajo cuando no existe un hábitat adecuado. Entonces, extrañé que fuese tratado de manera más fuerte en comparación con otros elementos. El tema de la vivienda lo mencionan muy poco, o sea, no ofrecen un programa concreto para combatir el déficit habitacional, que es altísimo. El tema de la ausencia de agua aquí, el déficit habitacional, un 40 o 50% tiene que ver con el tema del agua potable. Entonces, me gustaría un poco escucharles cuál es la situación, o sea, cómo lo abordarían, qué ideas tienen alrededor de ese tema. Déjame intervenir aquí ahora. Sí, claro. Muy bien. Realmente no fue planteado como un eje, porque llegó un momento en que se nos hizo, digamos, bastante amplio, y sobre todo que lo teníamos contemplado en el país justo, porque nosotros asumimos la vivienda como parte de los derechos fundamentales de las personas. De poco vale hablar de la salud si uno de los elementos para poder conservar la propia salud es poder habitar en una vivienda digna. De todas maneras, el tema, digamos, que quedó sesgado en varias de las propuestas, y la verdad es que para nosotros la vivienda, el derecho a la vivienda, tiene que garantizársele a la vivienda digna, tiene que garantizársele a la persona humana, a todos. Una de las cosas que nosotros hemos estado impulsando, y eso tal vez fue parte es parte de la explicación, es que nosotros en lo que hemos llamado la economía de emergencia nacional, uno de los aspectos que hemos estado insistiendo es que nosotros queremos, como parte de la reactivación económica, queremos desarrollar un plan de obras públicas, de inversión del Estado en un conjunto de áreas públicas, pero no con la visión de estos partidos tradicionales que de una vez lo que piensan es en hacer elevados y en hacer este tipo de obras monumentales, sino que nosotros creemos que el plan de inversión pública que debe impulsar el Estado como parte de la reactivación económica, junto a todo lo que ha explicado Agustín sobre el tema de la producción agropecuaria, la agroindustria, las MIPYMES, la manufactura, etcétera. Pero la parte de la inversión en obras públicas tiene que ser dirigido a obras que mejoren y que tengan un impacto en el bienestar de la gente. Y uno de los aspectos en que hemos estado insistiendo es, en primer lugar, para nosotros es sumamente importante construir acueductos, porque no solamente estaremos incentivando la economía creando fuentes de empleo, sino que ese producto llamado un acueducto en una comunidad que no lo tiene, es algo que impacta el bienestar concreto de esa población. Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de la vivienda.
Aquí es común que hay una competencia. Cuando uno dice yo construyo 400.000 viviendas, el otro dice no, yo construyo 600.000. Y el otro dice no, yo construyo 800.000. Es un tema cuantitativo. Nosotros definimos políticas, programas, visión. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a impulsar planes económicos de vivienda que impacten en la sociedad, pero sobre todo, nosotros queremos intervenir las zonas bajo riesgo, no disminuirlas, no. Nosotros queremos intervenir todas las zonas de riesgo en que viven personas para trasladar esos asentamientos humanos. No solamente primero para preservar sus vidas, pero también para preservar esos lugares, pero sobre todo las vidas. Y queremos también un plan que mejore la calidad de las viviendas existentes. Es decir, nosotros tenemos centenares, millares de barrios donde la gente vive con casas de piso de tierra, con techo de cartón y de hojalata, con paredes de hojalata, en condiciones inhabitables. Entonces, para nosotros, ese plan de inversión pública tiene que ir entonces a promover esa reactivación económica, pero en acciones como mejorar la calidad de las viviendas donde vive la gente, y que tenga entonces esa inversión pública un impacto en el bienestar. No solamente la vivienda, que es un aspecto fundamental, es también las condiciones sanitarias, es el acceso al agua, es el acceso aquí, cuando uno se introduce en los barrios marginados, la gente anda por caminos. Yo conozco zonas donde hay zonas donde para subir y bajar tienen que montarse en mulos dentro de la ciudad, o sea, dentro de zonas urbanas, porque los caminos y los descensos son de tal manera que la gente no puede caminar, ni los niños ni los jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que mejorar las condiciones donde habita la gente, junto a planes de vivienda concretos. Y eso tiene que ser una política. Y esa política es precisamente lo que estoy señalando. Vamos a inyectar inversión pública, pero en obras no para crearle escenario a la corrupción, como son esos elevados y esas grandes obras, sino para que esas obras tengan un impacto en el bienestar concreto de la gente, de los más excluidos, de los sectores más vulnerables, porque es así como vamos a poder construir un país justo. Es decir, que yo asumo plenamente la necesidad de una política de vivienda, asumir una ley de vivienda que garantice, como dice la Constitución, la vivienda como un derecho, una vivienda digna, y en ese sentido, entonces, desarrollar todos estos planes. Complementar algo de lo que dice el doctor Guillermo, complementar algo solamente, y es que antes de ayer íbamos camino a San Juan con el doctor Guillermo, y en la entrada de Asua conversábamos y veíamos cómo se desarrolló de manera improvisada y espontánea ya toda una comunidad, sin el acompañamiento, sin la orientación del Estado, porque hay una política de desarrollo urbano. Sin embargo, esa política no se cumple ni es del interés de las autoridades de hacerla cumplir, porque necesita de un acompañamiento para lo que es el desarrollo de una comunidad. ¿Y qué hace la gente? Que desarrolla de manera improvisada casuchas, y esas casuchas ahorita se convierten en un barrio, y ese barrio ahorita se convierte en un distrito municipal, y ahorita ya es un municipio y no tiene agua, no tiene escuela, no tiene electricidad, no tiene los servicios que se necesitan para vivir con dignidad. Entonces, por eso nosotros, una de las cosas en las que creemos es en un plan de desarrollo urbano y orden territorial, que tiene que tener obligatoriamente el acompañamiento del Estado para desarrollar viviendas que sean también sostenibles con el medio ambiente. Perfecto. Gracias, Wellington. Continuamos con Rafael Jóvenes del Eje de Fiscalidad. Muchas gracias, Gloria. Saludar la presencia del señor Guillermo Moreno, a Agustín González y a Wellington Martínez, y por estar
acá respondiendo todas las preguntas y compartir de gobierno. Me he leído el programa y hay cosas que destaco como muy positivas en él, como por ejemplo, digamos, este preámbulo que hacen a corto plazo, como el periodo agosto-diciembre 2020, previendo, ¿no?, esa perspectiva, digamos, de intervención que tendría que tener la economía a raíz, pues, de la pandemia del COVID-19. Y también hay otros aspectos relevantes, por ejemplo, el eje en la parte de gastos públicos me parece que es uno de los programas que esboza o explica, detalla de manera más concreta medidas de reorientación de gastos, por un lado, y luego de asumir compromisos de inversión en determinados sectores. Así como el aspecto de transversalización de género dentro del presupuesto general del Estado, que es un elemento que de manera explícita es el primer programa que lo presenta, a diferencia de los demás. Ahora bien, yo sí quisiera consultarles 3 cuestiones básicas que me parece que digamos, no he visto un rol tan activo dentro del programa de gobierno, por lo menos las 2 primeras. Primero, el asunto vinculado al pacto fiscal. No queda explícito si hay un compromiso directo por parte de Alianza País de asumir un pacto fiscal al inicio de una nueva gestión de gobierno, o de cómo plantearían una especie de acuerdo fiscal para poder sustentar todas esas medidas que ustedes están proponiendo, no solamente desde el lado de los ingresos, sino también de cómo reorganizar la estructura del Estado. Entonces, la pregunta es si contemplarían o no un acuerdo fiscal, porque en el programa de gobierno no queda explícito ese punto. Lo otro tiene que ver con la política tributaria, y lo pregunto porque cuando se hablaba en los primeros ejes del modelo de desarrollo productivo, del apoyo a determinados sectores, de su relanzamiento, de su impulso, citaban el caso de la agropecuaria, de determinadas industrias, de las pymes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo de política tributaria que ustedes defienden y por el cual estarían apostando en una nueva administración? Y lo tercero tiene que ver, que con esto cierro, una pregunta que es más de contexto, no tanto del programa de gobierno, pero que se vincula, tiene que ver con su rol desde el legislativo, más allá del ejecutivo. A partir del 16 de agosto, vimos ahora recientemente lo del presupuesto complementario, el rol de los congresistas, y quisiera saber cuál sería la agenda en políticas fiscales que defenderían a partir del 16 de agosto en términos legislativos, si han contemplado eso, en coordinación, ¿no?, con su rol ejecutivo que presentan en el plan de gobierno. Muchas gracias. Sí, yo quisiera señalar algunas cosas sobre las primeras, sobre todo las primeras 2 preguntas. Claro. Nosotros evidentemente valoramos la necesidad de un pacto fiscal. Lo único es que nuestro enfoque es muy particular. Nosotros creemos que, incluso ya no solo nosotros, lo dicen otros, que estamos en un sistema que es regresivo, injusto, inequitativo. Y nosotros, al mismo tiempo, el otro elemento que valoramos es que hay mucho, no solo corrupción, sino mucho dispendio. Y eso hace que el sistema actual esté muy centrado en una recaudación muy centrada, sobre todo en los sectores medios y en los sectores populares, porque aunque hay un techo a partir del cual es que se comienzan a hacer se cobran determinados impuestos, sin embargo, como es un sistema indirecto,
todos, en cada actividad, estamos pagando impuestos y eso es lo que lo hace inequitativo e injusto. Nosotros creemos que el pacto fiscal tiene que empezar por una mejoría sustantiva por parte del Ejecutivo de la calidad del gasto. O sea, es inaceptable que nosotros querramos que la población siga pagando o pague impuestos que siempre son odiosos. No hay nadie que vaya feliz a pagar impuestos y con una sonrisa y una canción. Siempre el pagar impuestos es odioso. Pero es mucho más odioso si al mismo tiempo en la percepción de los ciudadanos, esos que reciben los impuestos lo acaparan y hacen un uso para enriquecerse ilícitamente, o se asignan salarios millonarios, o pagan cofrecitos y barrilitos, o tienen funciones, instituciones sin ninguna función, o tienen nominillas, o utilizan los recursos públicos para hacer campañas electorales, o hacen un endeudamiento público irresponsable que luego se traduce en déficit fiscal y que luego entonces tenemos todo que terminar pagando un servicio de la deuda que ya se toma más del 33% del presupuesto y de los ingresos tributarios. Entonces, cuando eso sucede, entonces parecería que la gente tiene una reacción negativa frente al aumento de los impuestos. Nosotros decimos, lo primero dentro del pacto fiscal es mejorar la calidad del gasto y eliminar toda forma de dispendio y toda forma de corrupción, no solamente en comisiones y en nepotismo y en tráfico de influencia, sino también la corrupción legalizada, porque el barrilito es una forma legalizada de corrupción. Que en un país como la República Dominicana haya un funcionario que se le asigne por un reglamento interno un salario por encima de $1 millón de pesos, es una forma legalizada de corrupción. Entonces, no solamente la corrupción por detrás, como actividad ilícita, es también esas formas de corrupción legalizada. Entonces, primero hay que eliminar eso. Y luego, el nuevo sistema tributario para nosotros debe estar fundado en que paguen más lo que más tienen. De tal manera que para nosotros, entre las cosas que nosotros tenemos que orientar ese pacto fiscal es, primero, no queremos, si somos partidarios del impulso de un modelo de desarrollo productivo, no queremos gravar la producción, queremos gravar las ganancias, no la producción. Entonces, en la producción debe ir el productor con todas las facilidades a impulsarla. Ahora, luego, cuando ese productor entonces obtuvo ganancia, vamos a poner una ganancia justa, un tributo justo en función de tus ganancias, para que no haya esto que pasa ahora en el neoliberalismo. Y es que tenemos un modelo, y insisto en esto, tenemos un modelo de crecimiento económico, pero no un modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento macroeconómico no se traduce en bienestar para la gente, sino que tenemos una economía, como señalaba Agustín, con un 60% de trabajadores informales, con salarios precarios, que no crea trabajo decente. Entonces, ese modelo productivo que nosotros impulsamos, entonces tiene que estar también bien basado en un modelo, haremos un pacto fiscal precisamente para que se graben las ganancias y paguen más lo que más tienen. Y no que se ahogue a las clases medias y sobre todo a los sectores populares con este sistema tributario que es inequitativo, como ya señalaba. Entonces, para nosotros eso es clave en esto. En cuanto a la actividad en el Congreso, realmente no hemos definido en esa materia una política específica. Un poco por aquello de que no podemos cruzar el puente antes de llegar al río, sino un poco hemos estado involucrados más bien en el diseño de los programas
programas y de las líneas y los ejes, y entonces hemos estado involucrados. Pero con estas orientaciones, tanto en materia del pacto fiscal como del modelo de política tributaria que vamos a aplicar, eso evidentemente va a orientar a nuestros legisladores en esa materia. No sé si Agustín quería añadir algo en este sentido. Voy a añadir algo, Guillermo. Enfatizar solamente. Lo primero es que el pacto fiscal está contemplado en una ley, que es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y de los 3 pactos contemplados en esa ley, solamente se ha podido acordar uno, que es el pacto educativo. El eléctrico y el pacto fiscal están pendientes. Y el gobierno no se abocó a impulsar el pacto fiscal con el temor de que las partes involucradas pudieran afectar la política tributaria inequitativa que sustenta al gobierno. Lo segundo, que Alianza País propugna por cambiar la estructura tributaria. La mayoría de nuestros impuestos son impuestos indirectos. Llámese el ITEVI, llámese el impuesto selectivo al consumo. Entonces nosotros abogamos por una inversión en las figuras impositivas. Pasar de una mayor proporción de impuestos indirectos que van a castigar los bolsillos de las grandes mayorías a impuestos directos, que son los que van a ir a gravar las propiedades, que van a ir a gravar las ganancias, lo que decía Guillermo, es decir, poner a pagar más a quienes ganan más. Esa es la filosofía que está detrás de nuestro planteamiento de cambiar esa estructura impositiva de regresiva a progresiva. Eso se plantea muy claramente en nuestro programa de gobierno. Eso era cuanto quería añadir a lo que señaló Guillermo. Muchas gracias, señor González. Vamos a finalizar con una pregunta de Ángel Cuello. Muchas gracias, Gloria. Bueno, agradecerles esta oportunidad de intercambio. Política da seguimiento también a otras temáticas que quizás aquí no estén presentes, pero que entiendo importante como que tengamos el intercambio. En esta ocasión quisiera como muy puntualmente reconocer que a diferencia de otras propuestas, Alianza País se ha comprometido con designar un 5% de inversión para el sector salud, lo cual de entrada como que es importante reconocer esa parte. No obstante, en la lectura del plan de gobierno no quedó muy evidenciada la estructura presupuestaria con la que estarían proponiendo y alcanzando ese 5%, por un lado, y por otro, no nos quedó del todo claro qué acciones estarían desarrollando para reducir y eliminar la dispersión y fragmentación del sistema de salud dominicano. Principalmente son preocupaciones que tenemos desde política. Sí, yo quiero sobre esto también intervenir. Miren, nosotros en el programa planteamos que en nuestra visión la rectoría del sistema la debe tener el ministerio. Es decir, nosotros no podemos seguir con 14 o 18 instituciones, cada una como una especie de aparcelamiento de todo lo que es el sistema de salud.
Nosotros creemos en una rectoría que debe ejercer el ministerio, y entonces a partir de esa rectoría, entonces debe organizarse todo el sistema de salud. Porque hay que unificar el sistema de salud, porque eso le da mucho más eficiencia. Es decir, es un movimiento dialéctico que parece contradictorio. Por un lado, darle la rectoría, la cabeza al ministerio y al mismo tiempo descentralizar competencias específicas bajo esa rectoría. Eso es posible, eso así funciona, puede funcionar de manera eficiente. Como por ejemplo, nosotros también somos partidarios de fortalecer el poder municipal, ¿verdad? Para descentralizarlo del poder del presidencialismo, pero al mismo tiempo somos partidarios de la planificación regional. Hay una serie de temas, por ejemplo, los desechos sólidos. No podemos permitir aquí que en este país 158 municipios y 235 distritos municipales tengan un vertedero, que nos daría 393 vertederos. El país se va a convertir entonces en vertederos. No, tenemos que fortalecer el poder municipal y al mismo tiempo planificar regionalmente. Así mismo pasa. Vamos a darle la rectoría al Ministerio de Salud en materia de salud, que incluso incluya el sistema también de administración de las proveedoras de salud privada. Esa rectoría incluye también a clínicas. Ahora, claro, todo esto bajo protocolos y bajo reglamentos. Tendrán su autonomía, pero sometida a esos reglamentos y esos protocolos. Lo segundo que quiero señalar es, ya se señaló un poco puntual, nosotros hablamos de un 5% para la salud progresiva, porque nosotros vamos a tener que planificar en los 4 años esa inversión. Sobre todo porque el hecho de hacerlo de golpe pudiera resultar que la medicina termine siendo peor que la enfermedad. Es decir, vamos a ir en función de ir supliendo las necesidades, ir entonces aumentando progresivamente, como está también en la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se van asignando. Claro, lo que pasa es que tenemos un atraso. Debiéramos estar ya en el 3% del Producto Interno Bruto o el 3.5%, y sin embargo estamos en el 1. Se está invirtiendo el 1.8, el 1.9 del Producto Interno Bruto. El otro elemento es que para nosotros necesitamos un nuevo paradigma en materia de salud. Y ese nuevo paradigma tiene que ser la promoción de la salud. No un sistema como el que tenemos, que es reactivo a la enfermedad. Entonces, nuestro sistema público lo que hace es que recibe muchas veces en condiciones catastróficas y en condiciones de extrema gravedad al que le da un ACV, el que le da un ataque, tiene un problema en el corazón, un ataque cardíaco, el que tiene un coma diabético. Entonces lo tratamos ya en la fase curativa, que no solamente que le sale muy caro al Estado esa inversión, sino también que es fuente de sufrimiento para los que padecen esas situaciones. Para nosotros el sistema tiene que ser un nuevo paradigma, que es la promoción de la salud. Y la promoción de la salud es prevención, es atención primaria, es médico de familia. Nosotros soñamos con un país donde en todos los barrios y en todos los sectores haya un médico de familia, y ese médico de familia tenga bajo expedientes médicos a todos los habitantes de ese barrio, de ese sector, puede entonces ir preventivamente detectando las dolencias y los problemas potenciales. Bueno, esta persona, usted es hipertenso. Antes de que le dé una crisis, no, hemos descubierto que usted es hipertenso. Usted tiene que seguir este tratamiento, usted tiene que caminar, usted tiene que hacer tal tipo de actividad preventiva. Entonces, eso para nosotros es clave, cambiar el paradigma
de salud en la República Dominicana por un sistema preventivo basado en la atención primaria, en el médico de familia y en los promotores de salud. Imagínense lo que nosotros tuviéramos en estos 48,000 kilómetros, para decir un número, unos 60,000 promotores de salud, caminando barrios, caminando sectores, con un cuadrante establecido de ir a hablar con las familias, educarle en cómo a que deben hervir el agua si el agua no es potable, a que deben eliminar los focos de infección de sus casas. Eso es la promoción de la salud. Eso es evitar la ocurrencia de las enfermedades. Usted tiene una goma llena de agua en el patio. Vamos a eliminar esa goma porque en esa goma es un criadero de mosquitos y ese criadero de mosquitos le va a dar dengue. Y entonces eso es el promotor de salud que va y que entonces previene las enfermedades. En ese sistema es en el que nosotros creemos y decimos más, es el sistema más barato para el Estado, porque siempre será más barato prevenir la enfermedad y promover la salud que tener que intervenir en la curación en situaciones de gravedad. Entonces quería apuntar eso para avalar, Ángel, precisamente lo que tú estabas señalando, es decir, nosotros creemos en eso y nosotros no tenemos dudas de que esos recursos van a aparecer en un país que todos los años exhibe que tiene un crecimiento económico por encima del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces es un país en el cual no podrán faltar los recursos y nosotros, como precisamente le señalábamos a Rafa, logramos un sistema tributario en el cual los que tienen más paguen más, porque esos recursos existen. Hay una riqueza social que produce los recursos para nosotros poder tener ese sistema de salud al que aspirar. Así, señores, de nuevo, muchas gracias por su paciencia de escucharnos a Agustín, a Wellington y a mí exponiéndole sobre nuestro programa y nuestras propuestas. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor, a Wellington por toda la coordinación y también al señor González por todos los aportes. Justamente lo que buscamos desde Política y de Foro es esto, es que la ciudadanía tenga la facilidad de escuchar las propuestas de los diferentes candidatos y hemos venido haciendo estos diálogos con equipos, en el caso de Alianza País, con el candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Mañana tenemos uno justo a las 7 de la noche con el equipo del PLD y nosotros queremos sí enfatizar para cerrar este encuentro que desde Foro Ciudadano y Política hemos elaborado un documento que le vamos a hacer llegar vía Wellington. Wellington es el documento del que te he estado dialogando. Y es un documento que buscamos que ustedes lo puedan revisar y que podamos hacer un compromiso público formal en cuáles de esos ejes, o ojalá que en su totalidad, desde Alianza País, se comprometen a impulsar como partido, tanto en una gestión presidencial como con los diferentes aliados que podrían tener o tener electos en las cámaras, también en el Congreso Nacional. Entonces, ahí se lo vamos a hacer llegar y esperamos en que podamos también tener ese espacio. Próximamente una firma, un acto sencillo, pero que entendemos que es muy importante que todas esas palabras y todas esas propuestas se sigan traduciendo en compromisos con la ciudadanía. Recordarles que este conversatorio del día de hoy, así como los demás, van a estar colgados en el YouTube de Política, que lo pueden consultar, pueden revisar, pueden escucharlo para conocer y seguir profundizando en los planes de gobierno, igual como están colgados en la página de Alianza País y de Política, el programa de manera íntegra. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches a ti, Gloria, y buenas noches a todos. Bye. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Igual. Bye. Bye.